Acá el amigo Brito, según la mala lengua, según Marcelo Prado, dice que vos tenés hecho algo ya, ¿puede ser? Sí, claro, sí tengo. A ver, ya muestro. No te estamos escuchando. A ver. Ah, estaba apagado ahí está, ya lo encené. Disculpe. A ver, Ahí estamos. ya lo busco al práctico, así lo comparto. Espérate. ¿Qué querés? ¿Querés que te A bese ver, si quiere para lo que vemos. querés compartir pantalla? Bueno, perfecto. Bueno, ya te voy a habilitar. Ya está. Listo. Ahí se puede ver. Perfectísimo. Ahí está. Bueno, este es el problema. Le voy a sacar acá el. Ah, te salió todo Sí, con con, el. con notitas musicales, ¿no? Bueno, debe ser ¿Lo que te leo? gusta la música. Sí. Ahí lo leo. Problema uno: encontrar las fundamentos de la excitación y la densidad de flujo en el entrehierro de una máquina con arrollamiento trifásico simétrico en el estator Sí. y polos salientes en el rotor. O sea que Arrollamiento es una trifásico, máquina, digamos, esa va a ser una máquina sincrónica, seguramente de polo saliente. claro. Bien, El arrollamiento trifásico es idéntico al del problema número 5 del TP2. bueno, ya lo han hecho ustedes, que es el trabajo práctico 2, el ejercicio 5. Así es. El entrehierro frente a las zapatas polares tiene un valor de delta I de 0 igual a 3,5 milímetros. Polos Sí, rectangulares, dice. Y las constantes C1D y C1Q, esos son según los ejes, el eje sí, D o el eje Q. Valen, sí, señor. una vale 0,96 y la otra 0,6. Ya, esos son En datos. el, claro, en el estator se tiene una corriente trifásica equilibrada de 18 amperes. Suponer A, la cresta de onda de excitación coincide con el eje D. B, la cresta de onda de excitación coincide con el eje Q. Bueno, Entonces empezamos el desarrollo del problema. Como está el arrollamiento del estator recorrido por corrientes, bueno, acá dice trifásica simétrica, acá lo sí, dice, habrá en el entrehierro, bueno, infinitas ondas de excitación giratoria. así es. Eso es un concepto que nosotros lo hemos visto en la teoría. Pero acá lo que nos Sí, interesa, digamos, era la fundamental. sí. Sí, seguí. De estas ondas solamente interesa la fundamental, cuya amplitud es una vez y media la amplitud de la fundamental de la excitación de una fase. Entonces, bueno, acá en valor absoluto, calculamos el quita punta de ZS Claro, el tenemos 3 medio ese, infinitas. discúlpame, que aparece Sí, ahí, viene a ser la excitación resultante de un sistema trifásico. claro, Acuérdense ustedes cuando veíamos el tema del campo giratorio y que cuando sumábamos, digamos, que obteníamos de cada fase, nos daba 3 medios. Y ahí viene claro, el 3 medio, esa expresión. Y lo pone con, ¿cómo se llama? Porque eso en la fórmula, digamos, general, lo pone también con valores, digamos, absolutos, porque podía ser positivo o negativo de acuerdo al contenido armónico. O también puede ser un valor máximo positivo o valor máximo negativo, por más que sea de la fundamental, porque así es. responde a una onda del tipo sinusoidal. Entonces, como nos interesa a nosotros, digamos, el valor de pico, nada más, entonces por eso que acá como ha puesto el amigo Brito, lo ponemos como valor absoluto, ¿ve? Dice la excitación de pico de la zona
bobinada, por eso pone su índice Z, que tiene un acortamiento de paso S, porque si ustedes se van al problema número 5 del trabajo práctico número 2, habla que hay un acortamiento de paso. Y el Sí, 3S que aparece ahí es de las tres fases, trifásico. Y el sí, subíndice 1, ahí, que se refiere, bueno, a la fundamental. Entonces, por eso le he puesto 3 medios de tita de pico ZS1. Y ese valor de tita de pico, tita ZS1, ya fue calculado, que lo tenés a mano. a ver, lo estoy buscando. Problema 5 dice, ¿no? Eh, Acá está. ahí Vamos a está, ver. espera. B para n igual a 1, fíjense en ustedes, ahí abajo, ha calculado para n igual a 1, la tita de pico ZS1 y le da los 1975,63, bueno, 64, puesto acá, 63 lo mismo, y de ahí lo multiplica por 1,5 y va a dar el valor máximo de excitación total, digamos, que es lo que ahí acaba de calcular Brito, ¿ves? 2963. Perfecto, está correcto. Bueno, sigamos. Entonces, bueno, ahora vemos la parte de excitación, Sí, que dice los apartados A y B. eh, cuando tanto cuando la cresta de la onda de excitación coincide con el eje D como cuando coincide con el eje Q, el valor es el mismo, 2963 amperes. sí, señor. Y después tenemos ya en la parte de densidad de flujo, cuando la cresta de la onda de excitación coincide con el eje D, la amplitud de la fundamental del campo, bueno, ahí hay que volver a calcular. Bueno, esa Bueno, formulita está en ahí, la teoría, así que no sí. es, Acá no está es el interior ninguna ciencia. corregido, Sí, el interior corregido reemplaza los valores. claro, reemplazamos acá. Bueno, ahí el entre ellos corregido y que pasa ahora a metro, porque el dato está en milímetros, porque acá está trabajando con el sistema internacional, Claro, que ahí la excitación esa que le está dando vol segundo sobre metro cuadrado, vol segundo acuérdense en Weber, y Weber sobre metro cuadrado es Tesla, o sea que en otras palabras, ahí la unidad es 1,0214, digamos, Tesla. Ese sería el claro, valor. sí, Bien, claro, el valor de campo, sí, el campo B. Y después dice ya, cuando pide que coincida con el eje Q. Entonces tenemos, bueno, acá ya fíjense, elegimos 0,60. la fórmula es la misma, nada más que los subíndices han cambiado. Pero fíjense en cómo se ha ido bastante, no digo que un 50%, pero bastante el valor, lo que respecta al eje directo. ¿Qué, Sí, qué casi conclusión pueden 60%, sacar de esos valores ustedes? ¿Por qué casi la un B1Q, 60%. claro, por qué es más chica que la del eje directo? Se podría decir que se reduce un 40%. Claro, pero ¿por qué? Eh, ¿Qué me dice la lógica? ¿Por qué será eso? ¿Dónde vos vas a tener mayor densidad de flujo? O sea, mayor, digamos, amontonamiento de línea de campo. ¿En el eje directo o en el eje transversal? El eje transversal es un eje interpolar. claro, En el eje Entonces la directo. línea de campo está más separada, ¿no? En cambio, la que va justito en el eje directo, donde tiene el menor entrehierro posible, van toda amontonadita ahí. Por eso que y el te Ahí año da más esos intenso. pasado, valores. ¿Ah? el año pasado, visto el dibujo, ¿se acuerda? El año pasado teníamos el dibujo en los apuntes que te iba a pasar. Sí, Claro. estaban más montones así en el
en el eje, en Bueno, el, entonces no me sale el nombre. uno a veces lo explica o lo puedes ver teóricamente, pero lo interesante, lo importante de ver es que cuando hace un trabajo práctico y obtiene un determinado valor de algo, tengo que ponerme a ver por qué he determinado ese valor o por qué me ha dado así, o por qué no me ha dado igual, o por qué no me ha dado parecido. Siempre ustedes tienen que hacerse esas preguntas. Y de esa manera ustedes van reafirmando sus conceptos, o decir, bueno, en la teoría, claro, este me explicaba que era así, así, así. Ahora lo estoy viendo con los números, entonces ya me entra más en la cabeza, ¿o no? Claro. Bueno, está bien. Digamos, esa es la idea del problema uno. Ujú. Veamos qué pasa con el 2. ¿Estamos de acuerdo el resto? Sí, profe. Sí. Bueno, Dos. vamos al 2. Una máquina tiene polos salientes en el rotor y un estator con simetría de rotación. Bien. Eh, si los polos son rectangulares, el entehierro delta su i es igual a 6 milímetros y el ángulo es 0,7. Rectangulares, Al- no polos senoidales. Rectangulares, ¿qué significaba? Que todo el entrehierro que está bajo la cabeza polar es constante. claro, tenemos la onda rectangular, sí. Bueno, ajá, y sí, Dice encontrar la fundamental de la densidad de flujo en el entrehierro cuando la excitación de un polo es de 2000 amperios vuelta. No hay corriente en el arrollamiento estatórico. bueno, Bueno, obviamente esto es ideal, digamos. sí, obvio. Sí. Bueno, ver la curva de excitación de un paso polar y se supone una onda rectangular, obviamente el coeficiente de Fourier, hablando fundamental, bueno, está en los apuntes, está clarito el Sí, rectangular. sí, sí, ¿de dónde sale? O sea, está aplicando la fórmula directamente. Que Sí, 4 tita sobre pi por el coseno de pi sobre k. claro. K, Y bueno, eh, consideramos acá este valor, como 2 sobre 1 menos alfa. sí, Para el caso nuestro, para este caso de la fundamental, que es el que estamos viendo, eh, bueno, el valor es 0,7 de alfa, que lo dice acá, sí, ahí lo dice, y nos da un valor de K de 6,66 periódico. bien, Reemplazando en la formulita de arriba, el K nos da un valor de 2268,9. Vemos el otro, sí, más o menos, parecido. Y el campo, el eje de la fundamental de la excitación coincide con el eje del polo, que es el D. Y entonces para la fundamental se tendrá el campo, usamos la formulita y consideramos 0,96 para C1 sub D. bueno, Entonces obtenemos 0,4562. perfecto. Sí, Bueno, ¿estamos de acuerdo? ahí lo pongo todo. Primero, Sí, profe. Ah, en ese caso, ¿por qué se usaría el coeficiente polar D de 0,96? porque es un dato. Yo, bueno, había leído en los apuntes y había otro dato también que era el coeficiente polar C1, si no me equivoco. C1D, ahí está el dato. Claro, pero el que yo había visto era solo C1 y ese estaba tabulado para unos valores, digamos. Entonces yo en base a eso he calculado. ¿Y qué valores estaba tabulado? Eh, ¿Entre qué y qué? ya le digo. Em, Sabiendo que el coeficiente de recubrimiento que alfa de Sí, 0 a 7 a 0,75 le corresponde un C1 aproximado de 0,17 a 0,22.
Entonces, como tenía el factor de recubrimiento de 0,7, yo he utilizado el 0,17. No sé si es correcto. Bueno, pero ahí te dice, nada, ¿sabes qué es lo que pasa? Que esos valores que se te ha dado ahí en la, ¿cómo se llama? En la teoría, son los valores que puede variar. Habría que encontrar, digamos, toda una tabla donde están contemplados todos esos valores. Por eso que acá se te ha dado ya como dato, ¿me entendés? El dato, digamos, específico, que vale tanto. Pero, o sea, el C1D, porque el C1D, espera, Porque el enunciado no dice que tome del ejemplo anterior, por ejemplo. Por eso también no lo he tenido en cuenta. y vos has tomado, y vos, ¿qué valor me has dicho que has tomado de C1D? El valor Perdón, sí, de 1, Cero catorce, 0,17, que es de la teoría. Yo he sacado de la teoría que tenía usted, digamos, la parte que hablaba de eso, sí, 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 sí. que hay mucha diferencia en 0,96 con 0,17. Bastante, bastante diferencia. ¿Y vos, Brito, de dónde has sacado ese número? del problema uno, o sea, de acá lo dice. Ahí. En el problema uno, ¿qué dice? Claro, Las constantes C1 para el eje D y C1 para el eje Q claro, y dan los valores. de ahí. Claro, lo doy como dato, el problema, puede valer tanto, ¿me entendés? En este caso, pero ya lo chequea eso, los valores, eso que de la parte teórica. No quita que yo meto la pata en cuanto a poner un valor ahí en la parte teórica. Puedo Claro, equivocar. yo simplemente, Simplemente lo que está poniendo acá Brito se está basando en lo, digamos, en el dato que que le proviene del problema número uno. Por eso. Porque ¿sabe qué pasa? Porque con ese criterio también no tendríamos que tener el valor en el problema uno de C1D ni de C1Q y buscarlo directamente donde está la teoría, como has hecho vos, que no está mal lo que vos has hecho, pero lo que me llama la atención, o sea, el criterio que has usado no está mal, lo que me llama la atención es que hay mucha diferencia, que es lo que con el valor que vos tenés, con el valor que está dando acá. sí, ¿Me entendés? aparte, cuando calculo la excitación también tengo una diferencia ahí Y en cómo la seguro, calculo. y seguro que va a tener una diferencia grande, va a tener. Porque ¿cuánto te da la excitación a vos? Porque Claro, estamos hablando del problema 2. sí, sí. Bueno, yo para empezar calculo primero la excitación que me dan los datos del problema 2, la Sí, excitación polar, digamos, sí, 2000 amperios. Y en base a una ecuación que he encontrado en la teoría que dice que la densidad de flujo máxima es igual al mu cero por esa excitación polar sobre la, o sea, el espacio en el entreguer. sí. Y ahí me da lo que sería la densidad de flujo máxima 0,41 Weber por metro cuadrado. Y teniendo yo la densidad de flujo máxima, puedo Sí, sacar la fundamental, que es sí. con B1 igual a C1 por B máximo. Entonces, en base a eso me he hecho yo el problema. ¿Y cuánto te ha dado? 0,07119 Weber por metro cuadrado. ¿Cero coma, perdón? 0,7119. Claro, y acá Es- tenés 0,45.
El C1 lo he tomado, como les he dicho hace un momento, en base Sí. a alfa de 0,7 a 0,75, que también lo encontré en la teoría. No, no está mal el criterio que has utilizado. Te vuelvo a insistir. El problema está, por eso te digo, voy a tener que revisar bien los numeritos esos que están ahí en la teoría, este, porque si están mal puestos y hay que corregir, se lo corrigen. Entonces, no hay problema. Este, lo que vamos a hacer, entonces, ¿cómo es tu apellido? Discúlpame. Valcas, Cristian. Valka. Ah, acá está cierto. Escúchame, Valka, este, tomalo, tomalo ahora en base a los datos que te está ofreciendo el problema uno, que es como lo ha hecho ¿cómo se llama? Brito. Eh, Es que, ponelo, ponelo de esa manera, si querés. bueno, yo en particular, la forma en que lo han calculado ahí no lo he encontrado en la teoría exactamente así. O por lo menos el coeficiente de Fourier para la fundamental, eso no lo he encontrado. O déjalo como está, y decir, basándose en la teoría, calculo esto. Está bien, no nos vamos a enojar por eso. Eso no No, no, quita que está haciendo malas cosas, sino bien, que hay una discrepancia, algo raro en cuanto a los valores. Así que, pero es válido lo que vos estás haciendo. Así que si vos deseas dejarlo tal cual vos lo has calculado, está todo bien, no hay problema. Bueno, sigamos. ¿Qué otra cosa Bueno, más? el 3, le pasamos al 3, ingeniero. Bueno, vamos. El 3 dice, bueno, la misma máquina del problema 2, pero tiene una excitación de 8500 amperios vuelta en los polos del rotor y Sí, tiene un arrollamiento trifásico simétrico en el estator, que es igual al del problema 1. En el estator hay una corriente trifásica equilibrada de 40 amperios. bien, El rotor y la excitación giratoria del estator giran a la misma velocidad, por lo que no hay movimiento relativo entre ellos. bien, Esto es un poco más real, digamos. Si la fundamental de la excitación giratoria del estator está trazada 135 grados eléctricos respecto a la fundamental de la excitación del rotor, encontrar la fundamental del campo resultante en los ejes D y Q. IQ. Vuelve a suponer de nuevo los valores que estábamos Sí, recién conversando. Y dice que no hay saturación. Bueno, primero la fundamental de la excitación. Bueno, acá está el cálculo, 9642. que esos 2268,9 que tenés ahí es algo que ya ha sido calculado. Sí. Fundamental de la excitación debido a las corrientes del estator. Bueno, otra vez tenemos 3 medios por el quita pico. Que igual, bueno, acá está la formulita. Quita pico 2Q, quita B1 por FN1. Reemplazando los valores, nos da este valor de 6585,47. Sí, Entonces ahora dice, tomando como referencia el eje D para la fundamental de la excitación del rotor, el gamma quita sub 1 por el coseno de gamma. La fundamental de la excitación debido a las corrientes del estator está trazado 135 grados eléctricos respecto de la fundamental del rotor. Puede escribirse gamma menos 135. Esto es este,
La componente de la Perdón, Pecho. excitación del estator respecto del eje D es, bueno, ¿Y de dónde, pará, ¿y de dónde he sacado el valor de, porque no te lo está dando como dato acá, el factor de arrollamiento? Eso, claro, dice que habla del ejercicio anterior, del arrollamiento anterior, entonces, y el anterior, o sea, del problema uno también habla del TP, del problema 5 del TP2. Eh, Entonces ahí está calculado el factor ese. bueno, perfecto. Por eso le preguntaba de dónde me saco el valor. ¿Está bien? Bueno, y de ahí calcula la tita de pico, 6.585 con 47, perfecto. Y después, tómale como referencia el eje D y escribe la son ecuación ahí. 135 grados. Acá son Ajá. 135 grados de electro. De ahí, bueno, la componente de la excitación del estator respecto del eje D, Claro, discúlpame, porque sí, dice que la excitación giratoria está trazada 135, por eso ha puesto menos. Porque si hubiese dicho que está adelantada, por decir algo, tiene que poner más. claro, Ojo con eso. 135 No, grados le digo, eléctricos. porque puede haber por ahí algunas trampitas en algunos problemas que se les pueden presentar en un futuro. Claro. Entonces, bueno, acá lo hacemos el cálculo, 6.585 y el coseno de menos 135, menos 0,7, nos da negativo. 4.656 negativo, amperios. Vamos a calcular respecto del eje Q. Va a ser por el seno de 135 y da el mismo valor pero positivo. Eh, Bueno, de ahí la excitación resultante del eje D es, acá la calculamos, bueno, tengo que quitar los valores. Bueno, ahí ya no tengo más. y eso va a tener que subir un poco, porque se queda en... Sí, no, es que he hecho un salto de página. Ahí está. Por eso pongo el 17. Ahí está. Bueno, ahora calculamos el campo en los ejes D y Q. El eje D y el eje Q. Campo este lo voy a poner como D mayúsculo porque es mejor. Así lo ponía. Sí, porque parece una beta, ¿no? Si no se Sí, lo confundí ahí, porque beta es zona bobinada. claro. Ahí está usamos el C1D de 0,96 y el C1Q de 0,60 y nos da en un caso 1 y en el otro 0,5. Bueno, lo mismo estamos en la situación similar, Taylor. y lo hemos discutido anteriormente, cómo disminuye el tema de la densidad de flujo en el eje transversal. Sí. Bien, Vamos al problema 4. Una máquina tiene en el estator un arrollamiento trifásico idéntico al del ejemplo del problema 3. La máquina bien. tiene P igual a 1 y un turbo rotor con ángulo de zona abominada igual a 0,7 pi en radianes. Si en el estator se tiene una corriente trifásica simétrica de 40 amperes, encontrar la fundamental del campo en el entrehierro cuando el máximo de la excitación trapezoidal del rotor es de 8500 amperes vuelta. Bueno, acá tenemos una onda trapezoidal, parecida del problema 3 del práctico 2. Bien. Suponer que el rotor gira en sincronismo con la fundamental de la excitación giratoria del estator y que ésta se encuentra trazada
otra vez 135 grados respecto al eje D. Calculamos el θ sub 1 del rotor con la formulita y consideramos, bueno, K igual a 2,871. Acá reemplazamos los valores y nos da este valor en amperes de la corriente de excitación. Entonces ahora Bien, ya se puede escribir que esto igual a θ de pico por el coseno de gamma. Y bueno, reemplazamos valores acá. Coseno. Bueno, gamma no lo tenemos que calcular. El ejemplo anterior hacemos, bueno, como dice que está trazada también de 135 grados eléctricos respecto a gamma, lo restamos también. Entonces, bueno, acá está la formulita. Reemplazamos valores y ponemos esto. La gamma igual a 48 grados. Ah, que le puse son grados eléctricos, me confundí. Son grados eléctricos. ¿cómo? Son grados eléctricos. Sí, Entonces la amplitud de la fundamental, que es lo que nos pide, de la excitación giratoria en el lente de hierro, es 6213,1, que es lo que nos da acá. La amplitud de la fundamental de la densidad del flujo giratorio será, por lo tanto, ahí también ponele aplicamos P. la fórmula que... Sí, aplicamos la formulita de Sí, sí, recién del TP del problema 4 y nos da 1,30. bien. Ese sería el resultado. Este problema es el más cortito, no hay que calcular todas las armónicas. El otro se hacía largo porque había que calcular todas las armónicas. ¿Y el programa El 5? problema 5, sí, lo leo. Un arrollamiento trifásico tiene P igual a 12 y Q igual a 2,5. El arrollamiento es de dos capas y tiene paso acortado en 1,5 pasos de ranura. El número de espiras es 100 por fase y se pide indicar las distintas formas en que pueden conectarse las bobinas. Si la corriente nominal de la máquina es 600 amperios y su diámetro es 2,25 metros, calcular La capa de corriente. de superficie, capa de corriente. Sí. Bueno, obviamente este ya nos vamos acercando ya a la realidad, porque acá ya tenemos factor de zona, factor de cuerpo. Sí, Esto ya es más real, los otros eran más ideales. Acá nos vamos acercando a lo que es ya la realidad de un motor. Bueno, el factor de zona se define así, con esta fórmula. Y Q es un número fraccionario de esta forma. porque es un número fraccionario. Sí. Con n entero impar mayor que 1, para calcular el factor de zona hay que reemplazar en Q por 2Q y epsilon por epsilon sobre 2. O sea, donde dice Q en la fórmula vamos a poner 2Q y donde dice Sí. epsilon vamos a poner epsilon sobre 2. Y bueno, acá está el cálculo, 0,95. No tiene, esto es obviamente... Sí, en la teoría está la fórmula para ese caso. Claro, sí. Y vamos al factor de cuerda. Vamos al factor de cuerda. Como el tau P es 7,5 tau R y el ancho de bobina es 6 tau R, entonces entramos en la... Claro, ahí le resta el 1,5 que es del acortamiento de paso. Claro. Pues le queda 6 ahí, 6 sobre 7,5. Tenemos el factor
factor Está de bien. cuerda 0,95, 0,9, 1 casi. Sí. Sí, Y el factor de arrollamiento, bueno, el producto de los dos. multiplicamos, digamos, el producto de los dos, 0,9, bueno, parecido al casi 1. Por tratarse de un arrollamiento de dos capas, se tendrá tanto grupo de bobina por fase como polos. En este caso, P igual a 12, por lo que habrá 24 grupos de bobina por fase de estos grupos de bobina. 12 serán de 3 y 12 serán de 2. El número mínimo de bobinas a conectarse en serie será 5. Calculamos la ranura. 2 por P igual a 12 por 3 que es Pero N. acuérdense que P es número de pares de polo. Claro. Sí. Y bueno, acá están las posibilidades, digamos. Son 60 bobinas por fase. Si el número de Claro, espiras si por fase es tenés 20, 12 ranuras en tenemos paralelo, 20, va a tener 5 bobinas en serie por rama. sí, 6, 12 por 5 ramas es en 60. paralelo, 10 bobinas en serie. 4 ramas en paralelo, 15 bobinas en serie. Bueno, son todas las posibilidades que hay. Claro, 2 ramas en paralelo, 30 bobinas en serie. Y bueno, la otra es todas las bobinas en serie. Y al tener, bueno, ese era con 60 bobinas por fase. Y si tenemos 100 espiras por fase, resultan posibles las siguientes opciones. 12 ramas en paralelo, cada rama tendrá 5 bobinas de 20 espiras. La corriente por rama es 1 sobre 12 de la total. La otra opción claro. es 6 ramas en paralelo, cada rama tiene 10 bobinas de 10 espiras. La corriente por rama es 1/6 de la total. Y 3 ramas en paralelo, cada rama tiene 20 bobinas de 5 espiras. La corriente por rama es 1/3 de la total. Las opciones 3, 5 y 6 no se pueden ejecutar, porque la cantidad de espiras por fase no es múltiplo de la cantidad de... Bueno, acá nos da el caso es que nos da un número múltiplo. Decíamos Ya, en el práctico 1, cuando no nos da un número múltiplo es imposible hacer el bobina. Cuando no nos da un número entero, es imposible hacer el bobinado. O está sea, bien. directamente no se puede. Que es lo primero que calculábamos en el práctico 1. Y de ahí, si la corriente nominal, bueno, que es I, la capa de corriente efectiva, es 2 por N, bueno, la formulita, y reemplazando valores tenemos que es 509,3 amperios sobre centímetro. Bueno, está bien. Eso sería, digamos, los 5 problemitas correspondientes, digamos, al trabajo práctico número, número 3, que digamos se complementa con el práctico número 2, porque es el mismo tema. O los problemas, digamos, incluso los datos de los problemas que tengo en el problema 2 se transfieren también acá a este trabajo práctico número 3. O sea, se puede haber hecho un solo práctico de 10 problemas, si vamos por eso, pero bueno, he preferido hacerlo porque no sea tan pesado para ustedes, para andar desarrollando cosas. Entonces era práctico, chicos, en el sentido en lo que hace la cantidad de, o sea, cantidad de problemas. Se pueden dar, no hace uno que tenga un montón de problemas, se puede hacer, subdividirlo en varios prácticos. Creo que puede ser mejor de esa manera. Bueno, este sería entonces el trabajo práctico número 3, que tienen que presentarlo hasta el día lunes de la semana que viene, porque le hemos modificado la fecha. En un principio he puesto, habíamos acordado 21, después lo hemos pasado a 28. Así que, y ya le voy a ir poniendo, bueno, ya lo tienen ustedes, ahí pueden ir viéndolo, el trabajo práctico número 3 en el aula virtual. Lo que sí, después, bueno, mañana nos podemos poner de acuerdo, cuándo lo van a presentar. Ya lo vemos a eso, y después
también agarramos un día X, hacemos, bueno, ha sido ahora porque ha sido feriado, pero podemos tomar una partecita de la clase como para ir viendo cómo han ido avanzando en el próximo práctico que le dé, que va a ser referido a tensiones inducidas. ¿Qué otra cosa? Bueno, creo que nada más, que ya está esto. Lástima que no se han acoplado, digamos, demasiadas personas, pero vamos a, lo que sí vamos a, nosotros mañana vamos a volver a la clase, a la hora, digamos, que nos corresponde dar la clase, 21:30, y vamos a empezar con otro tema que va a ser modelo general de máquinas eléctricas, que es un tema largo, y también vamos a hacer trabajo práctico de eso. De cada tema que se vea, se va a hacer el trabajo práctico que corresponde. Así que mañana, entonces, voy a tratar de darle mañana porque el PowerPoint que había de estos temas que hemos dado son prácticamente los mismos, o sea, he preferido dárselo con el apunte a la clase, está más desarrollado. Si bien es cierto, el PowerPoint no puede abarcar tanto, pero en la del número, en la clase número, digamos, de la séptima, la unidad 7, vamos a trabajar con el PowerPoint, un poquito más sencillo. Y bueno, y ya los detalles puntuales, porque tienen muchos cálculos matemáticos, están en ¿cómo se llama? En el apunte, que también lo van a tener ustedes. Así que ya les voy a mandar el link de enlace para que mañana seguramente, para que puedan ingresar a clase. Bueno, eso sería todo por hoy. Así que nos estaríamos viendo Dios mediante mañana. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, ingeniero. No, Muy por bien, nada. muchas gracias. Que anden Luego. bien. ¿Ah?